Amigos, son las 8:39 de la mañana. Estamos de vuelta con más información. Hoy es miércoles de inmigración y el doctor Guillermo Nolivos está listo ya para responder a todas sus preguntas. Doctor, lo que es noticia el día de hoy, se traslada una caravana desde México hasta la frontera con Estados Unidos. Ellos están haciendo peticiones de asilo, visa humanitaria, quieren que se le dé respuesta a sus solicitudes. ¿Qué tan factible es, qué tan probable es que las autoridades migratorias puedan responder a esta solicitud masiva? Y en el caso de los venezolanos, más del 80% de quienes conforman esta caravana, según nos acaban de informar, son venezolanos. ¿Califican ellos a este tipo de ayuda? Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Bueno, en verdad que es bastante preocupante la cantidad de personas que se están acercando al sur de la frontera. Sabemos que existe una necesidad, ¿verdad? De buscar oportunidades, buscar protección. Sin embargo, no sabemos qué tan rápida va a ser la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Acuérdate que el 31 de mayo se implementó o empezó a implementarse unas nuevas reglas en cuanto a la tramitación de asilo para personas que se presentan al sur de la frontera. Esto quiere decir que quizás muchas de estas personas no van a tener que o van a saber la respuesta de su solicitud de asilo allí mismo en la frontera, si califican o no. Entonces, la respuesta de todo esto dependerá de qué tan rápido el gobierno de Estados Unidos pueda procesar estos casos. La gente también tiene que entender que Estados Unidos tiene una cantidad de recursos disponibles para esto y no se puede esperar que porque usted se presente al sur de la frontera inmediatamente lo tengan que atender o inmediatamente le tengan que abrir la puerta para entrar. Estados Unidos tiene también que hacer una serie de revisiones de chequeos antes de dejar entrar a una persona a su territorio. Sí, el coordinador de esta caravana con quien estuvimos hablando en el segmento anterior nos decía que los migrantes son víctimas de xenofobia, de odio por parte de la población, que esto fue una medida que se pensaba iba a ser temporal y se ha convertido en una situación permanente de los migrantes en esta zona de Tapachula, y nos hablaba de que los venezolanos son víctimas particularmente de casos de robo, de violaciones, de extorsiones y bueno, todo lo que se puede prestar en la frontera para este tipo de situaciones. El desconocimiento es un factor generalizado. Mucha gente cae por inocente, otros quienes tienen la oportunidad de pagar por esos servicios, pues pagan y no están en caravanas. Entonces, bueno, es una situación bastante compleja. En el pasado, doctor, ¿ha existido alguna medida que pueda abarcar a un número masivo de solicitudes? No, la verdad que el gobierno de Estados Unidos siempre ha mantenido su posición de usted se presenta al sur de la frontera y va a ser procesado. Y el tiempo que se tarde en ese procesamiento es el tiempo que es, ¿ok? De verdad que esto no es esto que tú has comentado o que tu invitado anterior dijo no es algo nuevo, ¿ok? Es algo que viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Los inmigrantes que llegan al sur de la frontera son abusados por la misma población de México, por las mismas autoridades mexicanas. Entonces, esto no es un problema ya de Estados Unidos, esto es un problema también de México, un problema de las autoridades en México que le pongan orden también a lo que ocurre en su país, ¿ok? No puede entonces personas estar reclamando de que por qué se está tardando mucho la entrada a Estados Unidos, porque nos están violando, nos están robando, cuando eso está ocurriendo en suelo mexicano. Entonces las autoridades mexicanas son las que también deberían poner un orden y asegurar la seguridad de todos estos individuos, todas estas familias, todas estas personas que están pasando por su territorio buscando una seguridad. Por algo las personas no se quedan en México, porque México ya es un país inseguro. Entonces, debería ser un problema de las autoridades mexicanas de asegurar lo que ocurre en su territorio para que las personas que transitan por su territorio puedan seguir su camino tranquilamente. O si la persona lo que está buscando es ayuda, entonces puedan sentirse seguras y quedarse en México, pedir asilo en México sin necesidad de llegar hasta los Estados Unidos. Doctor, recibimos ya las preguntas de los televidentes. ¿Es cierto que para optar por la residencia hay que pagar un total de $5,300? Estoy casada con un ciudadano americano. Busqué información y eso es lo que me dicen. Gracias.
No, la verdad es que no son $5.300. El costo en tarifas de gobierno son 1.225 más 535. Y en adición a eso, tienes que hacerte unos exámenes médicos que siempre están entre $300 o $400. Disculpa mi voz hoy, pero amanecí con un poco ronco. Hoy ha sido el día de las personas que estamos sin la voz como Afónico, debería. afónico. Sí, estamos afónicos porque el tema de la gripe y el cambio de clima nos tiene mal. Doctor, hemos Sí. recibido otra pregunta por YouTube. Ingrid Torres dice, buen día, doctor, ¿es cierto que para optar por la residencia, bueno, esa era la misma que le estaba leyendo. Doctor, Ujú. el representante de esta caravana nos hacía alusión sobre el título 42 y decía que era aplicado a discrecionalidad de los funcionarios. Decía que no era justo que la mayoría de los migrantes están vacunados contra el COVID y que si se va a aplicar había que hacerlo a todo el mundo sin discreción, y hacía alusión a las personas que van llegando desplazados de la guerra en Ucrania. ¿El tratamiento para los desplazados es totalmente distinto? Bueno, tengo entendido que las personas que se presentan al sur de la frontera entran bajo un mismo régimen en su generalidad, ¿verdad? Independientemente de su punto, de su lugar de origen. Sin embargo, si hay desplazados por una tragedia humanitaria, una guerra, pues si Estados Unidos ya emitió un compromiso de aceptar estas personas, porque vienen huyendo, entonces sí habría un tratamiento más expedito con estas personas. Doctor, ¿qué ha pasado con el programa DACA? ¿Qué ha pasado con los Dreamers? ¿En qué situación quedó su estatus en este momento? Bueno, mira, los Dreamers siguen manteniendo su estatus de DACA, ¿ok? Lamentablemente no se ha logrado pasar una legislación en el Congreso que les asegure ya o les permita obtener su residencia permanente. Entonces siguen siendo individuos que tienen derecho a un permiso de trabajo, pero todavía no tienen acceso a la residencia permanente. Doctor, tenemos otra pregunta de un televidente. Dice, llevo 16 meses esperando mi permiso de trabajo desde que colocaron la extensión. No se puede colocar el reclamo. No he podido renovar la licencia porque no me aceptaron el hecho de la extensión de los 540 días. ¿Qué debo hacer? Bueno, es lamentable que no te hayan aceptado la extensión de que promulgó el gobierno de los 540 días. Deberías intentar nuevamente o hablar con un supervisor del Departamento de Motores y Vehículos de tu país, de tu estado, para que entienda la situación y entonces te ayuden a procesar una licencia nueva que se venza cuando se venza la extensión que garantizó el gobierno. Perfecto. Seguimos avanzando en las preguntas de nuestros televidentes. Dice, doctor, soy español, pero a los 4 años llegué a Venezuela como residente. Nunca me nacionalicé. Vivo en los Estados Unidos desde hace 9 años. ¿Puedo introducir el TPS? ¿Califico para esto? Lamentablemente no vas a calificar para el TPS porque el TPS es para ciudadanos o nacionales de Venezuela o personas que no tienen nacionalidad y vivieron en Venezuela. Es una característica de la regla del TPS, por lo tanto no vas a poder solicitar ese beneficio. Pudieses intentarlo, pero vas a al final recibir una negativa del gobierno. Doctor, cuando una persona tiene varias nacionalidades, porque por ejemplo es venezolano, pero al mismo tiempo tiene el pasaporte europeo porque tiene nacionalidad italiana, ¿debe renunciar a esta nacionalidad si quiere pedir asilo en los Estados Unidos? Bueno, el hecho de que tengas doble nacionalidad ya es un problema para aplicar por asilo, ¿verdad? Este, la, el hecho de que tengas la doble nacionalidad, disculpe que me entró una llamada. El hecho de que tengas la doble nacionalidad es un problema ya para una solicitud de asilo. ¿Por qué? Okay. Porque tienes que demostrar persecución tanto en el país, en ambos países, o sea que tienes un miedo de regresar a cualquiera de los dos países porque sufrirías persecución. Renunciar a la nacionalidad no es una solución para este tipo de casos, porque hay decisiones de la Corte que indican que independientemente si ya tú no tienes esa nacionalidad, la renunciaste por el hecho de que tienes una aplicación de asilo, eso no te hace elegible entonces para solicitar protección.
O sea, no es necesario renunciar entonces a esa nacionalidad porque en todo caso no calificaría. No ganarías el caso de asilo, exactamente. Ok, un televidente nos dice, me robaron mi permiso de trabajo, llevo esperando 14 meses por él, ¿qué debo hacer? Bueno, pedir, poner una queja, a ver qué es lo que está ocurriendo. Si no, comunícate con el Ombudsman de USCIS para poner una queja en cuanto a que no te han tramitado tu permiso de trabajo, porque en estos momentos ya el gobierno debería empezar a implementar nuevas medidas para acelerar los procesos de las tarjetas de empleo. Doctor, ¿cómo va la renovación de los permisos de trabajo en los casos de asilo? Bueno, la renovación de los permisos de trabajo en casos de asilo se sigue todavía los retrasos. Han disminuido un poco los tiempos de espera, pero todavía estamos viendo aprobaciones de más de 10, 12 meses luego de haberse introducido la solicitud para una nueva tarjeta. Es increíble. Una persona cercana me dijo, Marjorie, pregúntale al doctor qué pasa cuando uno presta el social para que otra persona pueda acceder a un crédito o para que esa persona pueda trabajar en Uber, por ejemplo. ¿Cuáles son los riesgos para la persona que prestó el social como la persona que hizo uso de ese documento sin ser su propietario original? Bueno, mira, esto es fraude, ¿ok? Tú no puedes estar prestando tu social, ¿no? Digámoslo de esa manera, ¿ok? Porque el social es un documento de identidad, un documento personal. Al tú estar dándole ese documento a que otra persona lo use, esa persona está haciéndose pasar por ti, ¿ok? Y tú estás permitiendo que eso ocurra. Entonces, si el gobierno llegase a hacer una investigación, si llegase a abrir una investigación, ambas personas pueden estar en problemas, ¿ok? Así que es algo que es muy delicado, tienen que tener muchísimo cuidado. He oído comentarios que la gente lo hace, no tengo cómo trabajar, mi primo, mi hermano me está ayudando. Es algo muy delicado, no deben prestarse para este tipo de situación, porque si el gobierno en algún momento se llega a enterar, que la persona está manejando un vehículo sin licencia con la identidad de otra persona y esa otra persona está al tanto de ese uso de esa identidad, puede haber un problema. O sea que nuestro nivel de solidaridad no puede llegar hasta ahí porque entonces somos transgresores de las leyes, ¿correcto? Correcto. Puede Ok, ser transgresora de la ley, tenemos correcto. otra pregunta, doctor. Estoy con visa de estudiante y lamentablemente el instituto donde estudio, por haber faltado 3 veces en el corte, enviaron una carta a inmigración. ¿Es posible que yo pierda mi visa de estudiante? Bueno, debes de pedir que te hagan un reinstatement de tu estatus, un restatement, se me olvidó la palabra en Como una español. Eh, actualización. sí, como reinstalarte, como Renovar el re-registrarte, estatus. no renovar el estatus. Tienes que hablar con la escuela para que la escuela le envíe un email a inmigración y les diga que no, que tú estás acudiendo a las clases, porque si no, pierdes tu estatus como estudiante. Perfecto, doctor. Nos hacen otra pregunta. ¿Los niños necesitan para viajar dentro de los Estados Unidos un ID? Toda persona que se va a montar en un avión necesita presentar algún tipo de identificación para poder entrar. Si es un niño pequeño, probablemente viajando con con la madre, prueba de que es hijo de esta persona. Entonces, la partida de nacimiento. Si son extranjeros, pues cada quien tiene su pasaporte, entonces cada uno de los pasaportes. Doctor, hay en muchas ocasiones los venezolanos caemos en esa tentación de hacer favores a la familia que está en Venezuela. ¿Es recomendable o contraindicado abrir una cuenta para facilitar el manejo de operaciones a través de CEL para familiares en Venezuela o eso está prohibido? O sea, abrir una cuenta a nombre del familiar que está en Venezuela o abrir una cuenta para que el No, familiar de... de pronto familiares en Venezuela te dicen, mira, abre una cuenta para que me des todos los datos y yo pueda hacer desde Venezuela operaciones en CEL y que yo pueda tener el uso del dinero en dólares. Claro, claro, sí, te entiendo. Bueno, mira, en general tú puedes abrir cuentas y tú puedes hacer con tus cuentas lo que tú quieras, ¿verdad? Si tú quieres darle acceso a tu cuenta a otra persona, eso no es ningún problema, eso no es ningún delito, ¿ok?
Entonces, por ese lado no hay problema. Claro, ahora, si tú no sabes quién es la persona, pues yo diría, no, no hagas eso. Pero si estás abriendo una cuenta para que tu mamá, tu hermano pueda recibir dinero en dólares debido a trabajos que realizan, una cobranza, honorarios profesionales, entonces yo no veo de verdad, o para hacer las compras, tan simple como eso, porque ahora en Venezuela no aceptan bolívares, sino todos en Sí. dólares. Entonces, pues yo no veo problema en eso. Ahora, si son ya transacciones turbias, puede haber un problema. Claro, hay que estar pendiente de quién es la persona a quien se le va a transferir y ¿A quién viceversa. se le está correcto? Doctor, tengo estatus por la certificación laboral. Luego, ¿de cuánto tiempo puedo pedir ya la residencia? Ok, bueno, no es que tengas un estatus por certificación laboral, es que básicamente a tu empleador le aprobaron una certificación laboral. Eh, lo importante saber es cuál categoría, bajo qué categoría estarías solicitando tu residencia. Si hay básicamente tres categorías. Dime, sí, cuéntame, Sí, Mario. doctor, sobre esto, disculpe la interrupción. Tengo una persona llegada que está en un proceso de certificación laboral, que está esperando poder reunir el dinero para dar las cuotas que se necesita y poder hacer la introducción del documento, pero le preocupa que cambien las leyes migratorias con respecto a esto. ¿Es factible que eso pueda pasar o no hay problema si la persona se tarda 6 meses en hacer la solicitud de su caso? Bueno, en estos momentos no hay ningún cambio en las leyes, ¿verdad? Pero todos estos procesos empiezan por medio de un testeo del mercado laboral, ¿verdad? Vamos a suponer que eh, están buscando una periodista, ¿verdad? Entonces tú presentas tu currículum, Marjorie presenta su currículum y yo soy la empresa, veo tu currículum, me interesa, necesito una periodista venezolana que Aquí cubra estoy. los eventos. Ajá, exacto. Entonces, el primer paso es hacer un testeo del mercado laboral en Nueva York o en Miami, ¿ok? Entonces, si el testeo del mercado laboral resulta ser positivo para ti, es decir, ningún periodista en el área donde tú estás llena los requisitos que yo necesito, ¿verdad? Que esa persona tenga, entonces se dice que se aprueba tu certificación laboral. Es decir, el gobierno de Estados Unidos me dice a mí, sí, mira, Marjorie es la capacitada, ¿ok? Tu candidato es el capacitado. Entonces, luego de esto viene la segunda y después la tercera etapa. La segunda etapa es cuando yo le digo al gobierno, ok, entonces yo necesito que Marjorie venga a trabajar conmigo. Como ella es extranjera, necesito una visa de inmigrante para que ella pueda estar aquí conmigo trabajando. Entonces se realiza el proceso, para eso yo tengo que demostrar que tengo el dinero para pagarte el sueldo, ¿verdad? Entonces, y la necesidad. Entonces, una vez que eso queda comprobado, el gobierno me da la visa, me aprueba mi petición y luego Marjorie puede solicitar la residencia, ¿ok? ¿Después de Entonces, cuánto tiempo de tener esa visa, doctor? eso lo puedes hacer inmediatamente después de ser aprobada la petición, se puede hacer conjuntamente. Cuando yo pido cuando hago la solicitud al gobierno, tú lo puedes hacer conjuntamente, dependiendo de cuál categoría, bajo qué categoría yo te esté pidiendo. Si te estoy pidiendo bajo una categoría de habilidades extraordinarias, porque resulta que tú ganaste muchos premios en Venezuela, entonces esa categoría es más rápida. O si tú hiciste una maestría, una especialización, esa es una segunda categoría que también es un poco más rápida. Y luego, si eres una profesional, pero no tienes maestría, no tienes habilidades extraordinarias, esa sería la tercera categoría en este tipo de casos. Doctor, si una Entonces, persona tiene un talento y al mismo tiempo tiene una empresa que le haya hecho una oferta laboral aquí en Estados Unidos, ¿cuál es su mejor opción? ¿Desarrollar la visa de talento o hacer una certificación laboral? bueno, si tiene una visa de talento, o sea, si tiene las características para la visa de habilidades extraordinarias, pues obviamente lo mejor es irse por la vía de la vía de habilidades extraordinarias, porque no vas a tener que hacer el testeo del mercado laboral. Ya. Acuérdate que el testeo del mercado laboral, si hay alguna persona, ciudadano americano, que presente los requisitos, se presente en la posición y cumpla con los requisitos, ya se cae entonces ese proceso de certificación laboral.
Doctor, recientemente vi una noticia donde estaba explicando qué significa ser una carga pública para el Estado. ¿Nos pudiese recordar cuando estamos en un proceso migratorio cuáles son esos beneficios que no deberíamos aprovechar porque encajaríamos en esa parte de ser una carga pública para el Estado? Sí, mira, esto es bastante importante y yo creo que hay que distinguir, ¿verdad? ¿Qué tipo de inmigrante es susceptible a carga pública y qué tipo de inmigrante no lo es? ¿Ok? Especialmente para la comunidad de nosotros los venezolanos, que muchos están aquí por un proceso de asilo, ¿correcto? Ujú. Entonces, toda persona que viene a este país huyendo, buscando protección, sea violencia doméstica, sea persecución, generalmente no va a ser penalizado, ¿ok? Por haber utilizado algún tipo de ayuda, ciertos tipos de ayuda sociales, ¿ok? Por ejemplo, seguro de salud por emergencia. Usted puede tener un seguro de salud subsidiado y eso no le va a afectar siempre y cuando pues, usted sea una persona que está en un proceso de asilo y luego consiga su asilo. ¿Okay? Ayudas por ejemplo, en ayudas alimentarias para los niños de estas personas, mujeres embarazadas, que el gobierno entonces provee ayudas también de alimentos para que el desarrollo del embarazo, el niño no sufra durante el desarrollo del embarazo. ¿Ok? Entonces, todas estas son ayudas que no te van a afectar. Ahora, ayudas que sí te afectarían sería, por ejemplo, cuando tú recibes asistencia en dinero directamente del gobierno. Por ejemplo, te pagan el alquiler, ¿ok? Ayuda para pagar la renta de tu vivienda. Ujú. Este, Cupones en dinero para adquirir ciertos beneficios. Cuando tú tienes una condición crónica, médica, ¿verdad? Una condición Sí. médica crónica y el gobierno te está proveyendo la asistencia para esta condición médica. Por ejemplo, la persona que necesita hacerse eh, no las transfusiones, pero cuando te limpian la sangre porque tus riñones no funcionan, las Diálisis. diálisis, las diálisis, entonces estas personas sufrirían o pudiesen ser consideradas como carga pública. Entonces, ahora, una persona que emigra, sea porque un familiar le está pidiendo o una empresa le está pidiendo, tiene que cuidarse bastante en este tipo de casos. Con este tipo de inmigración, yo diría que eviten a toda costa usar cualquier tipo de ayuda que el gobierno ofrezca. Gracias, doctor, por aclarar todas estas dudas. Espero que se recupere de la voz y su estado de salud y el próximo miércoles ambos estemos mejor. Tú también tienes la voz un poco fónica. Sí, esto fue esta mañana Sí. cuando me levanté que, yo, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que este cambio de clima no favorece. Gracias, doctor, por Sí, sí. acompañarnos. Será hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Feliz semana. Feliz semana. Igual para ustedes y hablamos el próximo miércoles, ¿ok?